No hay algo más paralizante que las malas noticias. Las malas noticias paralizan a cualquiera. Usted puede estar lo más tranquilo en su casa y cuando usted escucha una mala noticia le puede turbar. Por ejemplo, en este tiempo donde hay una convulsión geopolítica y donde desde la presidencia de este país cada día hay noticias que pudieran afectar a las personas que no están en regla en sus documentos, eso puede turbar a las personas, incluso desanimarles. Pero damos gracias a Dios que todos aquellos que estamos en el amparo de Cristo y con el propósito de Dios, la palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, y no vamos a temer aunque los montes se trasladen al corazón de la mar. Aleluya. Así que nosotros estamos confiados en Dios, en sus planes y sus propósitos. En la antigüedad, cuando la iglesia de Cristo nació en los primeros siglos, hubo una comunidad que se paralizó y estuvo a punto de retroceder por varios factores. Los primeros fueron que al ellos creer en Cristo, inmediatamente fueron perseguidos y fueron vituperados por su fe en Cristo, y eso le hizo desanimar e incluso volver atrás y abrazar la religión antigua que ellos tenían. Pero hubo una persona que le escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para que ellos inmediatamente quebraran ese espíritu de desánimo y pudieran poner su mirada en aquel Salvador que un día dio su vida por ellos y que también pudo pasar por todas las pruebas que ellos pasaron, pero venció. Y ese escrito hizo que ellos inmediatamente desestimaran los sufrimientos, desestimaran a aquellos que le perseguían y comenzaron a enfocarse en la carrera y en el propósito que tenían por delante. Esa comunidad fue la comunidad de los hebreos, y esos hebreos recibieron una palabra aliciente. No se sabe quién les escribió. Muchas personas piensan que fue el apóstol Pablo, otras personas piensan que fue Apolo, otros piensan que fue el apóstol que llevó a Pablo junto con los apóstoles. Pero hay muchas personas que piensan que fueron diferentes autores, pero Dios sabe que el autor que le escribió fue un autor inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a buscar en Hebreos 12, 1 y 2, y aquí vamos a encontrar la clave. Diga conmigo la clave, 12, 1 y 4. La clave para nosotros avanzar libres en Cristo al propósito. Diga al que está a su lado, es hora de avanzar libre en Cristo en el propósito. Hebreos 12, 1 y 4. Y leemos para la gloria del Señor. Y dice así: por lo tanto, ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Amén. Aquí vemos que el que le escribe a los hebreos le da como una fórmula a ellos para que ellos puedan salir airosos en medio de las pruebas que tienen. Primero, él le enfoca de que la carrera cristiana o que la vida cristiana, corrijo, es una carrera. Eso nos dice a nosotros que tenemos que tener perseverancia, porque no es una carrera corta, es como un maratón. Y en un maratón siempre se necesita resistencia, porque la carrera es bien larga, hay calor, hay lugares escabrosos que hay que correr, hay que tener zapatos adecuados para correr, hay que estar ligero. Él está diciendo a ellos que se preparen para una carrera larga. Así que él inmediatamente se enfoca en que en medio de la carrera ellos necesitan cumplir con dos requisitos. Diga conmigo, deben primero de despojarse y luego también deben de desechar el pecado
que les asedia. Dos cosas que pudieran atentar contra tu avanzada en Cristo. Satanás va a querer siempre que tú te paralices. Satanás va a querer que tú estés estático, que no avances al propósito. Porque si él logra que tú te pares, entonces él va a ganar ventaja en tu vida. Y al pararte, entonces eso puede traer consecuencias fatales en tu vida cristiana. Porque al pararte, entonces no va a poder ser útil para la obra de Dios. Al pararte no vas a poder seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al pararte, el propósito de Dios no va a poder ser experimentado mientras tú vives la vida cristiana. Hablábamos en el domingo pasado, el Salmo 23, y nos habla que el Señor, ¿qué hace? Que conforta, ¿qué? Nuestra alma. Conforta nuestra alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma es el motor de nuestro ánimo. Y si no hay ánimo, entonces tendemos a paralizarnos. Y fíjense que el Señor nos conforta. ¿Para qué? Para que tomemos una senda. ¿Por qué? Porque los problemas del alma nos paralizan. Lo que escuchamos, si hay problemas en el hogar, si hay problemas con los hijos, si hay problemas de inmigración, si hay problemas en el matrimonio, en cualquier área de la vida que haya problemas, siempre ese tipo de problema nos va a paralizar porque va a afectar nuestro estado de ánimo. Y quizás Satanás va a ganar ventaja y va a tratar de que ese estado de ánimo pueda ser dimensionado en nuestra vida para afectar nuestra autoestima, para afectar quizás nuestra identidad, decirnos que no servimos para nada, que no logramos el propósito, que somos personas fracasadas, que mira que todo nos sale mal. Y vienen una serie de pensamientos a nuestras vidas que lamentablemente nos hacen sentir miserables y descorazonados. Por eso es que la palabra de Dios dice que debemos de llevar que todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo. Tenemos que tener esa disposición de contrarrestar los pensamientos que vienen para afectar nuestra alma con la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que dice que es más cortante, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando Satanás venga a traer pensamientos para afectar tu alma, desanimarte y decirte que tú no sirves para nada, que no vas a lograr el propósito, inmediatamente comienzas a declarar la palabra de Dios en tu mente. Amén, porque esa palabra de Dios llevará cautivo todo pensamiento al conocimiento de Cristo. Por eso aquí el apóstol está hablándole a esa comunidad para que se despojen de todo peso y del pecado que le asedia. Dos cosas que nos detienen. Dos cosas que tenemos que estar vigilantes para no perder el norte en la carrera. Pesos que vienen a nuestras vidas y el pecado. Dos cosas que nos detienen y que lamentablemente evitan que nosotros podamos seguir corriendo. Esos pesos pueden ser asignados de diferentes formas en nuestras experiencias de vida. Esos pesos pueden ser el desaliento, el desánimo, puede ser la preocupación, puede ser el afán, puede ser problemas a los cuales le hemos dado cabida para que puedan ser parte de nuestras vidas. Todos esos pesos que van cayendo y cayendo y cayendo, entonces nos vuelven lentos y nos detienen en el camino. Y no solamente nos detienen, sino que nos postran delante del enemigo. Por esa razón se nos dice que nos despojemos de todo peso. ¿Y qué quiere decir despojarse? Es permitir que el Espíritu Santo haga una renovación en tu vida. Es permitir que el Espíritu Santo venga y restaure tu vida. Es permitir que el Espíritu Santo quite la escama, quite la perspectiva que tú tienes sobre el mundo en el cual tú estás moviéndote, porque a veces Satanás tergiversa las circunstancias y hace que tengamos una perspectiva equivocada de lo que estamos viviendo, y por esa razón, esa perspectiva equivocada hace que nuestra fe merme y comiencen las dudas a llegar y comiencen a llegar pensamientos en nuestra vida y decir que nada vale la pena. Entonces, cuando yo comienzo a atacar esos pensamientos con la palabra de Dios, sabiendo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que tengo promesas del cielo, que tengo una riqueza y una herencia en Cristo, que soy, aleluya, un hijo de Dios, que tengo el amparo del Padre Celestial, que tengo todas las cosas a mi favor, que aunque el enemigo venga como un río, él levantará bandera y que ninguna arma forjada prosperará en contra de mí. Entonces yo me levanto
y comienzo a ser victorioso en Cristo. Porque no vivo por vista, sino que vivo por fe. Estoy crucificado juntamente con Cristo y vivo la vida del Hijo de Dios por la fe. Así que la vida cristiana es una vida de libertad. Diga conmigo, libertad. Satanás va a querer traer cadenas a tu vida y traerá circunstancias y factores para que tú te enfoques en eso. Y cuando te enfocas en eso y menos en el propósito, entonces comienza a ser un esclavo de los afanes, un esclavo del qué dirán, un esclavo de qué dicen mis compañeros, de qué dice mi familia. No hay nada más esclavizador que lo que dicen mis compañeros y mi familia. Los familiares que a veces no conocen al Señor tratan de trazarte expectativas porque hay competencias que se dan dentro de las familias. Oh, no, ya mira, fulana llegó aquí hace 5 años, ya tiene casa, tiene carro del año y tú estás en un trabajito ganando a 12. Ahí esos pensamientos vienen a ponerte a ti que tú no has logrado el propósito, que tú no has avanzado, que otro está más adelantado que tú. Y comienzas a compararte. Ahí vienen cadenas en esas comparaciones. Y eso te hace que se vuelva un peso en tu vida y no avance. Oh, no, mira, ya tú tienes 45 años y eres una jamoneta. Ya lo que hay que ponerte es la mallita. Imagínense, 45. Y ya tus hermanas todas tienen hasta nietos ya casi. Y tú no te has casado. Comienzas a compararte. Pero tú no te has dado cuenta que tu vida está en las manos del Señor. Que tus propósitos están en las manos del Señor. Que tu futuro está en las manos del Señor. Que tu vida está en la voluntad de Dios. Y no importa lo que esté pasando en tu vida, todo Dios lo está guiando para bien. Y que si no han sucedido cosas que tú estás expectando, es porque Dios sabe en qué momento te la va a dar. Porque no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Es lo que Dios te va a dar. Bendito su nombre para siempre. Así que esas comparaciones son pesos. Esas comparaciones son pesos. Porque medimos nuestra vida con el éxito humano y no conforme al plan y al propósito de Dios. Y cuando medimos nuestra vida conforme al propósito humano, entonces nuestras vidas están extraviadas y distorsionadas y fuera del enfoque correcto. Por esa razón debemos de despojarnos de ese peso. Amén. De ese peso de las comparaciones. De ese peso de los sufrimientos que a veces nos asaltan. Tenemos que cambiar esos sufrimientos en gozo. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice el apóstol Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es tener esa actitud de cambiar las penas en gloria, las derrotas en triunfos y las tristezas en alegría. Pero también nos habla el apóstol que hay otro elemento fatal para que no nos permite avanzar, y es el pecado. Y fíjese que muchas veces tomamos el pecado a la ligera, excusando el pecado, excusándolo, diciendo que somos débiles, que somos humanos, que si Dios sabe que caemos, pero menospreciamos que tenemos una gracia disponible. Diga conmigo, disponible para vencer el pecado. Amén. Tenemos una gracia de Dios para repugnar el pecado. Tenemos una gracia de Dios para deleitarnos más en sus propósitos, en su presencia, en su naturaleza, que gozarnos más en nuestras propias autosatisfacciones. Así que el pecado a veces viene como un elemento que lamentablemente nos limita y nos paraliza y nos postra en la carrera. El apóstol dice: y despojémonos de todo pecado que nos asedia. Y para que ustedes tengan una idea de lo que significa eso, se lo voy a traducir. Dice: y despojémonos del pecado que fácilmente se nos pega. Oiga eso. Despojémonos del pecado que fácilmente se nos enreda. Es decir, que fíjese que el pecado es como una soga que nos enreda los pies y que no podemos caminar. Y cuando algo se nos enreda, cuando usted intenta caminar, ¿para dónde va? Para el suelo.
Eso hace el pecado. Por eso debemos de tener una conciencia clara del daño potencial que hace el pecado en mi vida. Y mucha gente se pregunta, ¿qué es el pecado? Una vez Juan Wesley se le acercó a su madre y le dijo, mami, ¿qué es el pecado? Este caballero que está aquí un día se me acercó y me dijo, papi, ¿qué es el pecado? Yo le digo, bueno, el pecado, tratando de ajustarme a su edad, el pecado es todo lo que es malo delante de Dios. Dice, papi, pero Bernalda hace un pecado muy rico aquí con Coco. Entonces él no tenía claramente lo que era el pecado. Así que Juan Wesley se le acerca a su madre y le dice, mami, ¿qué es el pecado? Y ella comienza a decirle, mira, el pecado es todo aquello que te quite el deseo de Dios, que aumente el poder de tu cuerpo sobre tu espíritu, lo que haga insípido las cosas de Dios, daña la ternura de tu conciencia, oscurezca tu sentido de Dios, te quite el gusto por las cosas espirituales. Todo lo que aumente la autoridad del cuerpo sobre tu mente, eso es pecado para ti, por inocente que parezca en sí mismo. Se lo repito de nuevo. ¿Le gustaría escucharlo de nuevo? Amén. Todo lo que debilita tu razón, daña la ternura de tu conciencia. Fíjese que el pecado tiene una relación con la conciencia. Cuando lo haces por primera vez, tu conciencia se resiente y sabes que fallaste delante de Dios. Y ahí en ese punto es el peligro más grande que existe en la vida, porque o continúas pecando o te paras de pecar. O continúas pecando o paras de pecar. La conciencia es ese termómetro que te dice, espérate, no sigas. Pero si tú sigues, entonces, ¿qué va a pasar con la conciencia? ¿Cuántos han tenido callos? ¿Usted ha tenido callos? Yo he tenido unos callos que le he tirado a tabló, así, ¡pam! Y no siento nada. Un encendedor recogido, mire, le he dicho así, nada. Así mismo se pone la conciencia cuando pecamos deliberadamente delante de Dios de forma continua. No estamos hablando de que usted no pueda pecar en un momento de debilidad, en un momento de confusión, usted pecar. Pero usted continuar pecando delante de Dios, entonces aquí la conciencia se afecta de tal forma que se encallece. Y usted entonces no siente nada. Ya el Espíritu Santo se aleja. No solamente que se contrista, ya se fue. Porque estamos en una actitud de rebeldía franca delante de Dios. Así que aquí Susana Wesley está bien clara diciendo eso. Dice lo que daña la ternura de tu conciencia. Y el pecado daña la ternura de la conciencia. Por esa razón, el apóstol que le escribe aquí a los hebreos le está diciendo, cuidadito, que hay dos cosas muy nocivas para la vida. Esos pesos que pueden ser factores diversos en nuestra vida, pero el pecado, ese pecado tan fácil que se nos quiere pegar, ese pecado que se le abre la puerta libremente, es muy dañino en nuestra carrera cristiana. Así que pregunto a todos ustedes hoy, ¿qué está impidiendo que tú corras? ¿Está impidiendo factores emocionales del pasado, frustraciones? ¿Están incidiendo en tu vida comparaciones? Esos pesos que te están confundiendo y menoscabando tu identidad en Cristo. ¿O está el pecado presente en tu vida que le ha dado cabida y que le ha dado una práctica constante, sin arrepentimiento, de forma deliberada y lo ha ocultado? Si esas dos cosas están floreando en tu vida, debes de pararte en esta tarde y decir, me despojo de todo peso emocional y le digo para siempre no al pecado. Amén. Así que aquí el apóstol está diciendo a ellos que tienen que tomar esa decisión para poder iniciar de nuevo la carrera. Pero luego tienen que, cuando inicien la carrera de nuevo, tienen que tomar una actitud constante de determinación. Porque si usted no tiene determinación en una carrera, usted no va a poder avanzar en la carrera. Y le está diciendo que adopten la actitud de la paciencia, que significa ¿qué? Resistencia, firmeza, constancia. Dice que corran con paciencia la carrera que tienen por delante, ya que están despojados de todo peso y ya han guardado distancia del pecado. Entonces tienen que tomar la actitud
correcta de tener resistencia. Y yo quiero decirte que en un mundo como este, donde hay tantos desafíos, donde hay tantos problemas, esa actitud de paciencia es vital para poder conquistar lo inconquistable, vencer lo invencible, transformar las tragedias en triunfo y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Usted tiene que tener resistencia y firmeza. Usted no puede moverse. Usted no puede ser inconstante. Usted tiene que caminar con pasos firmes. Y aquí el apóstol le está diciendo a ellos que adopten la actitud correcta de la paciencia y de la firmeza. Usted no puede tener un espíritu dubitativo, claudicante. Usted tiene que tener un espíritu firme, aguerrido, que no se deje amilanar por las circunstancias difíciles que está experimentando. Usted tiene que correr al propósito de Cristo. Y aquí se nos dice que debe de correr y debe de mirar. Diga conmigo, correr y mirar. ¿Por qué mirar? Porque fíjese, todo aquel que corre está mirando a la meta. Todo aquel que corre una carrera o un maratón está pensando en la meta final. Y nuestra meta final es estar con Cristo. Amén. Es vivir para Cristo. Así que fíjese que cuando el apóstol le está diciendo que pongan su mirada en Cristo, lo que le está diciendo de forma literal es que quiten la mirada de todas las cosas y la fijen en Él. De que quiten toda la mirada en todas las cosas y la fijen en Él. Hoy, ¿qué tú estás mirando? Dime qué estás mirando. Lo que tú estás mirando es lo que te está llamando la atención. Y lo que te está llamando la atención es lo que te está deteniendo. Y lo que te está distrayendo es aquello que lamentablemente te está sacando del propósito. Así que hoy en día muchas personas están mirando muchas cosas. Están mirando los planes con sus hijos. Están mirando los planes para ellos mismos. Están mirando los planes quizás del trabajo, los problemas del trabajo. Están distraídos. Y aquí la palabra le está diciendo que si no están mirando a Cristo, están mirando entonces lo que no deben de mirar. Porque mirar a Cristo es poner la mirada totalmente en Él y menoscabar todas las otras cosas que nos están llamando la atención. Hay muchas cosas en la vida que nos llaman la atención y eso hace que nuestro corazón esté partido, esté dividido. Y un corazón dividido no puede avanzar. Por eso dice el salmista que cuando él sea sanado en su corazón, él podrá correr a los mandamientos de Dios. Un corazón enfermo es un corazón que no está concentrado en Cristo ni está mirando a Cristo. Cuando yo miro a Cristo, entonces yo comienzo a liberarme. Cuando yo miro a Cristo, entonces yo comienzo a encontrar deleite en Él y no en otras cosas. Cuando yo miro a Cristo, entonces yo puedo ser levantado, yo puedo ser rehabilitado y puedo ser liberado. Ahora dime, ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando a Jesús o estás mirando otras cosas? No puedes mirar otras cosas y al mismo tiempo mirar a Jesús. Tienes que mirar completamente a Cristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tienes que mirar al que te está mirando, porque Él sí te está mirando a ti. Él está mirándote con ojos de misericordia. Él está mirándote con ojos de piedad. Él está mirándote con ojos de amor y con la intención de que tú puedas estar completo y pleno en Él. Pero si tú no lo estás mirando a Él, entonces lamentablemente la vida se diluye. Y la Biblia habla que el que no recoge con Él, ¿qué pasa? Desparrama. Por eso la vida tiene que estar unida a Cristo. La Biblia dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, nosotros también seremos ¿qué? Manifestados con Él en gloria. Es decir, no hemos comprendido todavía la dimensión de estar en Cristo. Estar en Cristo es estar unido con Él. Estar en Cristo es permanecer dentro de Él, pero también Él permaneciendo dentro de nosotros. Y estar en Cristo es completamente dejar que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Así que mirar a Cristo es poner toda nuestra atención en Él, todo nuestro interés en Él, toda nuestra vida en Él. Si yo no lo estoy mirando a Él es porque Él no me llama la atención y Él no es atractivo para mi vida. Entonces, si eso pasa, lamentablemente estoy corriendo sin saber hacia dónde voy. Por esa razón hoy, Cristo tiene que tener un sentido mayor en mi vida. ¿Por qué? Él tiene que ser lo más deleitoso que hay en mi vida.
Porque dice que todo fue hecho por Él y para Él, y nada fue hecho sin Él. Colosenses nos dice que en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Así que si todo lo que existe no puede existir sin Él, ¿cómo yo me atrevo a vivir separado de Él? ¿Cómo yo me atrevo a vivir mi vida independientemente de Él? ¿Cómo yo puedo determinar mi destino prescindiendo de Él? ¿Cómo yo no lo puedo asociar con mi vida y vivir de tal forma donde Él simplemente sea un concepto más? En esta hora yo debo de reorganizar y revalidar mi consideración a Cristo. Cristo tiene que ser lo más preciado que existe en mi vida. Cristo tiene que ser mi mayor tesoro. Cristo tiene que ser donde mi vida está siendo integrada, conformada, edificada, formada y transformada. Yo no puedo vivir alejado de Él. Él tiene que ser, aleluya, mi fundamento en el cual yo puedo cifrar mi futuro, cifrar todas mis metas y entender que teniéndolo a Él lo tengo todo. Que teniéndolo a Él lo tengo todo. Que si lo tengo todo y no tengo a Él, no tengo nada. Y si tengo a Él y no tengo nada, lo tengo todo. Aleluya. Por eso en esta tarde comienza a poner toda tu mirada en Él. Cuando pongas toda tu mirada en Él, no van a importar el qué dirán, no van a importar lo que otros dicen de ti, lo que otros piensan de ti. No va a importar si lograste las expectativas humanas que te ha cifrado. Si lo tienes a Él, lo tiene todo. Bendito su nombre para siempre. Él es el mayor tesoro, dice el apóstol Pablo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pablo decía algo, que de todas las cosas la estimaba como basura, como estiércol. Él comenzó a nombrar todo lo que era valorado en su época. Nació de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Oh, eres hebreo de hebreos. Formado teológicamente bajo los pies de Gamaliel, guardador de la ley. Pero dice que todas esas cosas, cuando la comparó con Cristo, la estimó como basura. Y nada de lo que tú logres no tendrá sentido ni trascendencia si Cristo no es el todo en tu vida. Nada de lo que logres en la vida, tengas cosas materiales, tenga, aleluya, logros personales, si Cristo no es el todo en tu vida, nada tendrá sentido. Todo se diluirá, todo se desvanecerá, porque Él es la realidad más excelsa que todo hombre puede tener. Por eso debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Que esta semana, mientras tú estás en tus desafíos, en tus luchas, en tus pruebas, en tus dificultades, que tú tengas muy pendiente a Cristo. Porque aquí el apóstol lo está diciendo claro, que pongamos la mirada en Jesús, pero que lo consideremos. Dice que lo consideremos. Y fíjense que hay personas que son inspiradoras, pero la persona más inspiradora que existe para nuestras luchas y nuestras batallas es Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Él menospreció ¿qué? ¿Menospreció qué? El oprobio. ¿Y qué era el oprobio? Mis hermanos, la muerte más desgraciada, la muerte más atroz, era la muerte de la cruz. Y no solamente era la muerte de la cruz, era toda la vergüenza que eso implicaba. Fíjese todo el dolor que le fue infligido, todo el menosprecio que Él recibió, todo el rechazo, toda la burla, todo el escarnio. Y dice la palabra de Dios que Él lo menospreció. Ahí está la clave. Diga conmigo clave. La clave. ¿Estás tú menospreciando tus luchas y tus pruebas? Porque lo que Satanás quiere es que cuando tú estés pasando por una dificultad, sobredimensione lo que tú estás pasando. ¡Wow! A mí me está pasando eso. No, yo no puedo creer que a mí hace eso. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú te concentres tanto en ti. Porque si te concentras en ti y quitas la mirada de Cristo, entonces ya va a entrar en el terreno de la autoconmiseración.
Y ese terreno de la autoconmiseración alimenta el orgullo, alimenta la autorreputación, alimenta y dice que te pone a ti en la medida de todas las cosas. Y eso es lo que Satanás quiere. Y al ponerte en la medida de todas las cosas, entonces te lleva a otro terreno, la autonomía y la independencia. Bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos que poner la mirada en Jesús y considerar a Cristo. Fíjese que Él no se estimó a sí mismo, menospreció todo lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Y por esa razón pudo soportar y no se desmayó. Su ánimo no se cansó porque Él menospreció todo el dolor que le iba a llegar. Así que en esa misma tesitura, todo lo que tú estés atravesando, al compararlo con la gloria, con las riquezas y con la bendición que es Cristo para ti, no se compara con Cristo. Por eso dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si tú entonces ves tu problema y lo comparas con Dios, sus riquezas, sus promesas, tu vida en Cristo, tu vida futura en Él, todas las riquezas que vendrán, entonces el problema tú lo vas a ver de forma minúscula. Y al verlo de forma minúscula, su impacto en tus emociones será pálido. No tendrá el efecto que Satanás quiere que logre. Así que comienza a ver a Cristo, todo lo que soportó, todo el dolor de la cruz, el escarnio y cómo lo afrontó. Porque fíjese que Cristo lo afrontó de una forma decidida. En la cruz no habló. Cuando nosotros tenemos cualquier problema comenzamos a hablar, a insultar, a quejarnos, a hablarle mal a la gente. Cristo en la cruz no habló. Dice que como cordero cerró ¿qué? Su boca. Amó en la cruz, perdonó. Es decir, en medio del dolor nos enseñó cómo comportarnos en medio del dolor, tener estabilidad en medio del dolor. Dice que menospreció el oprobio por el gozo que había puesto delante de él. Es decir, que detrás de la prueba hay un gozo que tú y yo tenemos que tener la mirada en ese gozo después de pasar toda prueba. Por eso dice el apóstol Pedro que después de haber sufrido y de tener un poco de tiempo de sufrimientos, dice que nos afirmemos, nos fortalezcamos y nos perfeccionemos. ¿Por qué? Porque después de la prueba hay un propósito y ese propósito tiene que traer gozo a mi vida. Por eso dice la palabra, bienaventurado soy cuando por mi causa, ¿qué dice? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. El gozo es vital para yo poder afrontar la prueba. Y Cristo sabía que había un gozo después del sufrimiento. Y esa misma conciencia la tienes que tener tú, que habrá un gozo y una victoria después de la prueba. Amén. Que habrá un cumplimiento del propósito, que habrá un crecimiento, que habrá una transformación en mi vida y por esa razón yo tengo que tener gozo. Así que estas son claves para avanzar libre al propósito en la carrera que tenemos por delante. Despojándonos para ser libres, alejándonos del pecado, teniendo una determinación de correr con paciencia. Y también la palabra de Dios nos habla de poner la mirada en Cristo y considerar su ejemplo. Todos esos factores, si los asumimos, vamos a avanzar, vamos a correr, no importa lo que venga, no importa lo que se levante, no importa los obstáculos que pueda traer la vida, no importa las desilusiones, las traiciones, no importa todo lo que venga, yo voy a avanzar al propósito. Yo voy a seguir corriendo, yo voy a seguir extendiéndome, porque yo sé en quién he creído. Así que mientras corre, habrán distracciones, no te lleves de esas distracciones. No te lleven del qué dirán. No te lleves de lo que dicen de ti. Si hay algo que nos para, es cuando alguien dice una cosa que no es correcta de nosotros. ¿Usted ha pasado por esa? Todos hemos pasado por esa. Llega, que fulano dijo que tú te comiste 10 huevos. Imagínese. Que fulano dijo que tú te llevaste unos zapatos. Y no siendo cierto, eso lamentablemente afecta nuestras emociones. Pero cuando yo tengo la mirada en el propósito, la mirada en Cristo, no importa el qué dirán. ¿Por qué? Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y levantarán alas como las águilas. ¿Usted sabe lo que significa levantar alas como las águilas? Es permitir que mi alma se eleve de tal forma que las situaciones normales de la vida no afecten mi corazón ni afecten mis sentimientos. El lazo del cazador no puede llegar cuando yo me encumbro. Y cuando usted se encumbra en Dios, usted vive en su presencia. ¿Y en su presencia qué hay? Plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Y por esa razón yo elevado puedo ver los problemas minúsculamente. Yo elevado, aleluya, puedo sobrepasar las tormentas. ¿Qué hacen las águilas? Que cuando llegan los huracanes y los vientos, ellas se elevan con sus alas poderosas y perforan las nubes tormentosas y se elevan en la atmósfera. Y mientras abajo hay nubes tirando rayos, lluvia, vientos devastando todas las cosas, ellas están elevadas en la atmósfera. Así pasa con la vida que se eleva en Dios. Es una vida que está por encima de las circunstancias. Por eso decía el profeta Habacuc, aunque no haya vaca en los corrales, ni los labrados den mantenimiento, y sean quitadas las ovejas de la majada, y los labrados no den beneficios, con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo yo me alegraré en el Señor. Diga conmigo, con todo. Con la enfermedad, con las luchas, con las pruebas, con la calumnia, con la difamación, con la escasez, con situaciones con los hijos, con situaciones en el matrimonio. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré. Porque el gozo es un elemento primordial para yo poder tener victoria. Porque el gozo es la convicción de lo que Dios es para mi vida. El gozo es esa actitud serena de que no importa lo que pase a mi alrededor, yo seré victorioso. Y yo tendré un final feliz. Y por eso yo voy a estar gozoso. Por eso dice Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor mi Dios, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, que es tiempo, en un tiempo de caos, donde hay todo tipo de circunstancias que puede afectar nuestras emociones, es tiempo de tener pies como de siervas y andar en las alturas de Dios. ¿Está dispuesto a andar en las alturas de Dios? De avanzar de tal forma de que ya no corras, sino que vueles y puedas en el nombre de Jesús remontarte a las alturas y disfrutar de su presencia y ser útil para Dios y decir, Señor, gracias por tus promesas para mi vida. Eso es lo que Dios tiene para su iglesia en este tiempo. Que Dios lo bendiga y sigamos corriendo al propósito